Una vez más, pues bienvenidos y vamos a continuar con nuestra serie que se llama ¿Qué es el Evangelio? Con signo de interrogación. Y espero que hoy podamos aprender un poco más de lo que realmente es el Evangelio. Hay un sonidito así como de eco aquí, me gustaría que si puede modularlo mejor. ¿Lo sienten ustedes también? ¿No? Boom. Es que mi voz resuena muy fuerte. Amén. El tema en el día de hoy es el arrepentimiento en el Evangelio. Amén. Vamos a hablar de arrepentimiento. Ya alguno estaría pensando, uy, ¿para qué vine? No, a ver, la palabra evangelio en el griego original significa buenas nuevas. Sabíamos eso, ¿cierto? Así que creo que no habrá mejor noticia, no habrá algo mejor, mejor noticia, quiero repetirme, en la vida de ningún hombre que esta. Esa noticia que libera al hombre de una condenación eterna. Esas son las buenas nuevas, que ya no somos condenados, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos 8:1. Amados hermanos, desafortunadamente para muchos esta gran bendición que son las buenas nuevas, se convierte en un suplicio. Y no es para todos, sino para aquellos que tienen el corazón endurecido por preferir más el pecado que la vida cercana a Dios. No resisten la voz de Cristo gritándoles arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No permiten en sus vidas la palabra del Evangelio, porque para ellos el Evangelio es una ofensa a su forma de pensar. Permítame decirles que a pesar que el arrepentimiento trae solución al problema más grande que el hombre pueda enfrentar, muchas veces los hombres fingen un arrepentimiento por diferentes motivos. Pero creo que el arrepentimiento es fingido en muchos porque lo que no quieren es dejar su vida de pecado y porque no quieren que la luz de Cristo alumbre sus vergüenzas. Amén. Entonces el grito de Jesús es ignorado porque esto significa que Jesús, que Cristo el Señor tiene razón. Y Él le estaba gritando a la humanidad cuando estuvo en medio nuestro su realidad. Él le gritaba al mundo que todo en la vida del mundano está mal y que no hay nada bueno en la vida de alguien que no quiere caminar con Dios. Arrepentimiento. ¿A qué se refería Jesús? Cuando Jesús dijo arrepentíos, se refería a sentir un poco de no se refería a sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. No. Tampoco Jesús se refería a hacer una confesión de pecados para después volver a hacer lo mismo. ¿Ok? Ni siquiera quería decir que nos apartáramos de ciertos pecados escandalosos como el emborracharse, matar o adulterar, o que entráramos al proceso de cambiar poco a poco nuestros hábitos. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba dando clases de moralidad o de buenos consejos para que nos vaya bien en la vida o para ser mejores. Él le estaba gritando a la humanidad su realidad. Todo está mal en tu vida, no hay nada bueno en tu vida. Amén. Estoy seguro que muchos preferirían que esta mañana comenzara a hablar o a encontrar fórmulas o consejos para mejorar su economía, pero creo que es mejor que hablemos del Evangelio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hoy permitimos que Dios descubra nuestras cosas ocultas? Ya me miraron feo. Amados hermanos, necesitamos un cambio total y de raíz en nuestra forma de pensar y de vivir. La palabra original que Jesús usó para arrepentimiento es la palabra del griego metanoia y quiere decir cambio total de mentalidad y de acciones
y como resultado de eso sentir una vergüenza por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿qué quería decir Jesús? Jesús quería decir que nos es necesario el abandono total de los pecados que una persona practica en su vida diaria. Y aquí quiero hacer una aclaración. Practicar el pecado en el original no significa lo que nosotros entendemos. Practicar es algo que nosotros hacemos, pero en el original, en el griego, esa palabra significa fabricar. Esto también nos muestra que cuando es algo que nosotros repetimos, cuando una fábrica que produce jarrones de estos, no es que produce jarrones de estos y al día siguiente ya está produciendo zapatos. No es así. Entendemos eso, ¿cierto? Es una producción en masa. ¿Y cuántos de ustedes son productores en masa de un mismo pecado? No levante la mano. A todos. Bueno, amados hermanos, la práctica del pecado es a lo que Jesús se refería. Y esto parece difícil, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es difícil dejar de pecar? ¿Sí? Yo creo que sí. Pero ¿cuántos saben que en Cristo podemos dejar de pecar? ¿Cuántos saben que nosotros no vamos a dejar de pecar por completo? Pero las cosas que nosotros hacíamos antes ya no las repetimos. Es cierto que volvemos a pecar, pero ya no practicamos, ya no lo producimos en masa. Porque si nosotros comenzamos a llevar en nuestra vida un pecado y lo repetimos, aún estando dentro de la iglesia, eso significa que no nos hemos arrepentido genuinamente y que el evangelio no es algo que ha penetrado tu vida. Amén. Si esto le parece difícil, quiero añadir algo más. No solo es dejar los pecados, sino comenzar a hacer lo contrario. Por ejemplo, si robaba, ya no robe más, dice la escritura, ¿cierto? Ahora usted sabe cuál es el pecado que más le acosa. Piense que debe dejar eso, ya no más. Porque entonces, si usted dice que es cristiano, con sus palabras está haciendo a Dios mentiroso. Y eso no puede ser, amén. Parece complicado, ¿cierto? Pues no solo es eso, sino que abandonar los pecados y los malos caminos. Escuche esto, le voy a agregar algo más. Y hacerlo de buena gana y gustosamente. Cuando una persona comienza a vivir una vida diferente y siente gozo por vivir una vida diferente, cuando una persona cambia sus malos hábitos por una vida diferente en Dios y siente gozo, repito esto, por vivir esa vida, es porque el evangelio ha podido permear su corazón. Mientras usted siga sufriendo por venir a la iglesia, mientras usted siga sufriendo, mientras usted no tenga gozo, yo le pido por favor que revise su salvación, porque eso me da a mí y a cualquiera que entienda la palabra de Dios dudas al respecto de su vida espiritual. Debemos hacer entonces un cambio en nuestra vida porque estamos convencidos de algo. ¿Y qué es de lo que debemos estar convencidos? De que ya hemos ofendido mucho a Dios. Amén. Algunos, perdón, ya les dije que no fueran a reírse. Algunas personas tienen miedo de predicarle al familiar que es así medio bravo. ¿Cuánto tiene un familiar así? Esos que no les gusta que se les arrimen a Dios. Gloria a Dios por ellos. Pero saben, si demos gloria a Dios por ellos, porque ellos son una gran oportunidad de predicar el evangelio. Pero usted no debe temer, ¿sabe por qué? No debe temer ofenderlo a él, ni ofenderla a ella, porque ellos llevan toda una vida ofendiendo a Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos realmente ver que en resumen,
El arrepentirse es aborrecer el pecado. Y aquí cada uno sabe cada uno de ustedes sabe cuál es su pecado y de cuál es el que usted se debe arrepentir. Entonces, realmente el rechazo al pecado y comenzar a hacer aquello que sabemos que agrada a Dios porque estamos convencidos entonces de haber insultado a Dios con nuestras malas acciones, es el resultado de haber escuchado el mensaje claro de Cristo. Eso quiso decir Jesús. Eso y solo eso es tener un arrepentimiento bíblico, lo que nosotros necesitamos hoy. Arrepentirse es hacer precisamente aquello que muchos dicen que es imposible. Algunos dicen, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo podré yo dejar mi borrachera, mi rencor, mi lujuria? Exactamente, es eso lo que debemos dejar. Y no solo eso, sino dejar cualquier otro pecado que siempre viene acompañando uno al otro. ¿Sabían eso? Los pecados andan en manada, hermanos. Quiero decirles de forma muy clara, hermanos, que sin dejar o abandonar los pecados no ha habido arrepentimiento. No hay arrepentimiento si usted sigue viviendo o usted está viviendo una doble vida. Amén. No importa cuántas lágrimas de cocodrilo usted puede haber tirado aquí. No importa cuánto se haya arrodillado, no importa cuántas confesiones haya habido. Y por cierto, hay que dejarlo de buena gana el pecado. Hay que dejarlo de buena gana y sin quejarnos. Amén. No importa cuánto usted diga, lo importante es lo que Dios ve. Y Dios en este día está mirando corazones, y Dios está mirando lo que nosotros no podemos ver. Hoy su corazón tiene que ser desnudado delante de la presencia de Dios para que vengan tiempos de refrigerio a sus almas. Amén. Es imposible, dicen muchos. Amados hermanos o amigos, Jesús nunca pide cosas imposibles. Todo imposibles. Todo lo que Él pide es perfectamente posible cuando hay un cambio de mentalidad y dolor por haber ofendido a Dios. Este es el concepto bíblico. Eso es tener un genuino arrepentimiento. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo hacer eso? Vamos a verlo un poco más adelante. Pero lo único que le quiero decir es que usted necesita el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio pasa por un verdadero y genuino arrepentimiento. No hay evangelio en la vida de nadie que no se haya arrepentido. Mire, la Biblia nos muestra cómo en muchas ocasiones las personas lamentan sus errores y pecados, pero sin haber un arrepentimiento genuino de corazón. Sin arrepentimiento no hay cambio. ¿Entendemos eso? El fruto del arrepentimiento es un cambio de actitud, pero no es un cambio de actitud obrado por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, ahora poniéndonos una disciplina y viviendo como a la orilla de un precipicio. Algunos creen que el arrepentimiento es pasar así cada rato mirando que el pecado está ahí, voy a caer, voy a caer. Si eso está pasando, es porque en su corazón el pecado todavía está presente. Está tan presente que usted lo ve como la amenaza, como la inminente caída. Pero cuando usted ha cambiado su corazón a través del arrepentimiento, usted ya no se fija en lo que queda atrás, usted ya no mira atrás, usted ya no vive con una melancolía por el pecado que cometía. Ahora usted aborrece el pecado. Amén. El arrepentimiento por nuestros propios medios, incluso involucrando lágrimas, no dura demasiado tiempo, hermanos. El cambio permanente del alma solo puede ser obrada por el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. No es por nuestras propias fuerzas. Amén. Permítame decirle que los 4 evangelios
demuestran que Jesús predicó el arrepentimiento de forma constante, de forma ininterrumpida. En Mateo 4:17 dice la escritura, por favor, lo buscan. Mateo 4:17. Y así comenzó Jesús su ministerio. Él comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabe una cosa, muchos vinieron a él cuando él comenzó a predicar el evangelio de esa manera. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos vinieron a él, como les digo, pero cuando Jesús comenzó a hablarles de la necesidad de sus vidas, cuando Jesús comenzó a decirles que les era necesario beber su sangre, comer su pan, que eso significaba realmente entregar sus vidas o vivir una nueva vida siguiendo las pisadas de Cristo. O sea, Jesús les hablaba de un cambio de vida. Y miren lo que dice la palabra en Juan 6:60. Cuando Jesús les estaba hablando de esto, muchos, escuche esto, muchos, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No era fácil para ellos escuchar esas palabras. Para el pecador no es fácil escuchar que hoy Dios te dice: arrepiéntete. Para ningún hombre que está amando el pecado le es fácil determinar hoy mismo aborrecerlo. Es más, si van un poquito más adelante, en el versículo 66, veremos lo que pasa con ellos. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabe qué hicieron? Se mandaron a cambiar, hermano. Mira el versículo 66, ¿qué dice? Y desde entonces muchos, ¿qué? Discípulos. Oiga, un discípulo no es alguien que uno conoce un día y le dice: venga, sígame nomás. No, llevaban tiempo con Jesús. Y eso nos demuestra que no importa cuánto tiempo tú puedas estar viniendo a la iglesia, cuánto tiempo digas ser cristiano, si no ha habido en tu corazón una decisión genuina por Cristo, tú a cualquier momento puedes volver atrás. Amén. Eran discípulos, pero se les acabó la emoción y afloró en sus vidas el falso evangelio. Cuando las cosas no van conforme al gusto de ellos, entonces ¿qué pasa? Abandonan el camino. ¿Cuántos han visto ustedes así? ¿Cuántos tenemos amigos y conocidos o personas que conocimos incluso en la iglesia? Pero cuando una situación fue difícil, lo primero que hicieron fue irse al mundo. ¿Por qué? Porque las convicciones no estaban firmes, porque no había un genuino arrepentimiento, porque en sus vidas el amor al mundo seguía presente. Amén. Ustedes y yo, hermano, necesitamos el verdadero evangelio. Amén. La iglesia necesita el verdadero evangelio. Esta sociedad necesita el verdadero evangelio, aunque parezca algo totalmente inadecuado para ellos, aunque parezca algo anticuado para ellos, aunque les parezca aburrido a ellos. Este es el mensaje que necesita la humanidad. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 se lee que Jesús repite un poco esta frase, pero agrega algo. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amados hermanos, el arrepentimiento es indispensable para que el evangelio sea una buena noticia. Nadie va a querer o ver el evangelio como una buena noticia si no quiere arrepentirse.
Si alguien escucha que debe cambiar pero no quiere hacerlo, por bueno que sea eso para su vida, no lo acepta y no lo quiere creer y no le importa el tiempo que esté viviendo. Lo que le importa a esa persona es seguir viviendo amando a su gran amante, el mundo y sus placeres. El evangelio, para los que no se han arrepentido verdaderamente, siempre está en duda, y por eso juegan con un pie en la iglesia y otro en el mundo. A una persona que no se ha arrepentido realmente llega a la conclusión o piensa que es increíble que Dios vaya a condenar a alguien por sus pecados, y juegan con las cosas santas y viven una doble vida y asisten a la iglesia y hasta traen a sus hijos, pero cuando están solos están llenos de maldad. Cuando están solos, muchos hombres en sus casas están viendo pornografía. Cuando están solas, las mujeres en su casa, muchas, escuche esto, le va a parecer raro a algunas, pero hoy en día ha crecido el consumo de pornografía en las mujeres. Cuando están solos en el trabajo, miran a ver si se pueden llevar algo gratis para la casa. Cuando están solos por las calles, desnudan a las mujeres porque solamente tienen en su corazón un grandísimo engaño. Pero la palabra del Señor en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. La persona que no se ha arrepentido genuinamente sigue acariciando el pecado, no se esfuerza por apartarse de él. La persona que no se ha arrepentido vive y duerme con el enemigo. Amados hermanos, yo quiero pedirles de forma muy sincera que usted o que ustedes hoy puedan hacer lo siguiente: traigan al frente su pecado, por favor, no lo escondan. A Dios no lo pueden engañar. Amén. Vamos a poner al frente nuestra verdad. Vamos a desnudar nuestra alma delante de Dios hoy. Usted no necesita confesarme a mí nada. Usted no necesita confesarle a nadie nada, pero Dios está presente. El Espíritu de Dios va a comenzar a redarguir sus corazones, y lo primero que quiero pedirle es: no resistas al Espíritu. Recibe la palabra como debes recibirla, como la palabra de Dios. No importa quién esté parado al frente. Yo no estoy hablando de cosas personales. Yo estoy hablando de la verdad de Dios que está escrita, inspirada por Él en esta Biblia preciosa y maravillosa, que tiene poder para cambiar las almas. Hoy Dios puede cambiar almas a través de un genuino arrepentimiento. Amén. ¿Qué domina entonces tu vida? Miren, hermanos, algunos que se dicen evangélicos, algunos que se dicen cristianos y arrepentidos, solo aparentan arrepentimiento en los momentos difíciles. Y hay una historia bíblica que a mí me parece un poco cómica, pero es una historia que todos conocemos. ¿Recuerdan en el Éxodo cuando vinieron las 10 plagas? Ok. Sucedió algo casi en cada oportunidad que venía una plaga. Faraón decía algo muy similar, pero por favor, Éxodo 9:27, ¿quieren leer? Éxodo 9:27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Oiga, hasta ahora reconocía su pecado, pero esto fue cuando vino la plaga del granizo. Y pónganle cuidado a esto: Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Faraón, por cada plaga que le sobrevenía, al parecer se arrepentía, pero cuando la plaga pasaba y las cosas volvían a la normalidad, se rebelaba contra Dios nuevamente.
¿Alguna anécdota? Cuando estamos en la mala, Dios es el número uno. Pero cuando las cosas se calman, ya Dios no importa en mi vida. Ahora vuelvo a hacer o estar en las andadas. Fíjese que los hombres, por el pecado, hacemos cosas tan absurdas. Acompáñenme ahí mismo en Éxodo, capítulo 8, versículo 9. Ahora estamos hablando de otra plaga. Y esa otra plaga era la plaga de las ranas. ¿Recuerdan eso? Las ranas estaban que saltaban en la sopa de la mesa del faraón, levantaban una almohada y una rana saltaba. No tenían paz porque habían muchas ranas. Invadieron todo Egipto las ranas. Era una peste, era una plaga, era algo terrible. ¿Quién pudiera aguantar eso ahí? Uno durmiendo y de pronto una rana en la cara. O que uno se levantara a comerse el pan y una rana le saltara ahí. A tomarse el chocolatito y una rana metida ahí. ¿Ustedes se imaginan cómo sería vivir con esas ranas? Pero, ¿qué dice el versículo? ¿Quieren leerlo todos juntos? Pero parecen una orquesta bien afinada, oiga. ¿Y dijo qué? Y luego sigue diciendo en el versículo 10, se la resumo. Él dijo, bueno, mañana. Ore mañana. Esta noche hoy quiero seguir con las ranas. Amados hermanos, yo quiero pedirles en el nombre de Jesús, esta noche no te vayas a acostar, no te acuestes hoy siendo el mismo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. No duermas con el mismo pecado que ha venido arrastrando. No duermas con esas mismas ranas imaginarias. No duermas otra vez con los mismos pecados. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Comienza a caminar de verdad como un cristiano. Es tiempo de vivir una vida justa delante de Dios. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? No te vayas a acostar con el mismo odio. Arrepiéntete de las cosas que has robado. Arrepiéntete de tu lujuria, de tu adulterio. Arrepiéntete, Dios te puede dar esa fuerza para mantenerte. Él es justo y fiel. Él es el que puede guardarnos sin caída, dice Judas 24. Él es el que puede guardarnos. No está en ti. Si vas en tus fuerzas, tú vas a fracasar. Pero el Señor no quiere que usted y yo sigamos viviendo un día más con los mismos pecados. Es día de arrepentimiento, es día de cambio en nuestras vidas. Decídete por Cristo. Él es fiel, Él te va a ayudar, Él te respalda si hoy te arrepientes genuinamente. Ustedes y yo, hermanos amados, necesitamos el verdadero evangelio. Amén. En Lucas 13:5 Jesús clamó a las multitudes. Mire lo que Jesús dice aquí, pero muy fuerte. Lucas 13:5, por favor, lo buscamos. Jesús dijo así, Él clamó a las multitudes y dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow. Aquí hay una sentencia terrible de parte del Señor, pero un corazón no arrepentido hace caso omiso de esa advertencia, incluso estando en la iglesia. La palabra para el día de hoy es arrepiéntete. Y si estás hoy aquí, yo no creo que encuentres otro mejor lugar para arrepentirte que a hoy y ahora mismo. Amén. Pero el arrepentimiento para algunos es algo superficial y dura muy poco, cuando luego viene la oferta del mundo. Algunos dicen y creen estar arrepentidos,
Pero tan pronto hay una oferta del mundo, algo que les va a dar una ganancia, algo que les va a dar un placer, lo primero que hacen es mandarse a cambiar. De verdad les digo esto. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 34, encontramos una historia bien peculiar. Es la historia de un profeta llamado Balaam, que un animal, un burro tuvo que hablarle. No vayan a pensar que soy yo el que les está hablando hoy. No parezco. Ok. Pero cuando Balaam se da cuenta de que el burro era más inteligente que él y que tenía más sabiduría que él y más discernimiento que él, habló entonces al ángel de Jehová y reconoció, mire, dice el versículo 34, he pecado, que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Entonces, ¿qué hizo? Se arrepintió de ir a hacer algo que le habían dicho. Se arrepintió al parecer de hacer caso a un rey que pidió que maldijera a Israel. Pero cuando usted estudia la vida de Balaam, se dará cuenta que después volvió al mal camino cuando le ofrecieron recompensas. Y así es el arrepentimiento de muchos. Mientras no haya problemas, están en la iglesia disque arrepentidos. Pero también cuando sale una lucecita para hacer algo totalmente ilegal allá afuera, corren a hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Ustedes y yo necesitamos el verdadero evangelio. Ustedes y yo necesitamos el verdadero arrepentimiento, hermanos amados. Amén. En el evangelio de Juan también Jesús explicó que el mundo lo odiaba por predicar el arrepentimiento. Miremos el texto 7:7 de Juan, por favor. Capítulo 7, versículo 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. Cuando sorprenden públicamente en un pecado a alguien, casi todas las personas tienden a mostrar signos de arrepentimiento. Pero mientras el pecado siga oculto, no hay deseo de cambio. Y la persona que no se arrepiente genuinamente piensa que si se aparta de los hábitos dañinos en su vida, no va a ser feliz. Mire, si no lo pillan, como dicen los chilenos, pasa piola. Es que me gusta escucharlos decir eso. Mire, mientras no le pillen, seguirá pecando y no querrá apartarse del pecado, pues es lo que realmente ama. Una persona así necesita el genuino y verdadero arrepentimiento. Si tú estás viviendo eso en tu vida, hoy yo te insto en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Dios está llamándote a un arrepentimiento. No importa qué edad tengas tú, no importa si tienes 1 o 1000 años aquí, no importa qué edad tengas, tú no tienes la vida comprada, tú necesitas un genuino arrepentimiento. Amén. Entonces vemos que los 4 evangelios nos gritan que Jesús le dio prioridad al arrepentimiento y que en todo el tiempo trataba de que la gente entendiera que esto es necesario para ellos. Es más, lo dijo de una forma muy clara. Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Jesús él mismo dejó el cielo y bajó a la tierra para hacerle entender a la gente que sin arrepentimiento no puede haber salvación. La Biblia es clara, mi amado hermano. Algunos piensan que la salvación es algo que pueden negociar en último momento. La mayoría de nosotros, latino que se respete, es negociante. Y creemos que con Dios es lo mismo. Yo me arrepiento el día que ya me vaya a morir. ¿Y cuándo te vas a morir? ¿Acaso sabes tú algo de cuándo te vas a morir, cabezón? No.
Jesús está interesado en el arrepentimiento de la gente, hermanos. Por eso vino a esta tierra. El arrepentimiento es algo prioritario para Él. Mire esto. Jesús está más interesado en el arrepentimiento de las personas que en la sanidad de sus cuerpos. Y algunos dicen, uy, no, pero yo quiero que Jesús primero me sane. ¿De qué te va a servir? Un día te vas a morir igual. Lo más importante no es que tú estés tan sano físicamente. Lo más importante es que tu alma esté sana. Amén. Actualmente vemos mucho énfasis en las sanidades y en los milagros, y algunos hacen campañas y dicen, como hemos visto en esta ciudad, ven por tu milagro. Ni siquiera hay milagros, es pura mentira. Pero quieren atraer a los incautos y a los ambiciosos y a los que de pronto están sufriendo de una enfermedad. Venga, que Dios lo va a sanar. Venga, deje de sufrir. Pare de sufrir, pero no pare de pagar. Entonces, mis amados hermanos, Jesús dejó muy claro que el gran propósito que tenían los milagros que Él hacía eran solamente para que la gente se arrepintiera y se apartara de sus pecados. Me gustaría respaldar esto con la palabra. Mateo 11, versículo 20, por favor, hasta el 22. Y veremos por qué Jesús hacía milagros. Dice así la escritura. Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos o pocos. Porque no se habían arrepentido. ¿Y qué les decía? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Él no hacía milagros para entretener a una audiencia o solo para aliviar la necesidad humana, pues sabía que aunque la gente se sanara, si no se arrepentía, se iría al infierno. Muy duro. Algunos dicen, ay, ese pastor tan duro solamente habla del infierno. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de venir con un mensaje de agüita tibia para que usted esté cómodo aquí. Si está incómodo en este día, me alegro. Mira esto, hermano, Jesús no quería atraer a la gente para que le trataran de forma especial. Pero hoy el evangelio para muchos es eso. Se aprovechan de tener un micrófono en la mano, de tener un púlpito para predicar cosas y atraer a la gente a sí mismos y para que los traten como alguien especial, el ungido, el grande. Pero eso no es el evangelio. El verdadero evangelio confronta y habla la verdad. El verdadero evangelio habla de la necesidad de un arrepentimiento genuino. Habla de un arrepentimiento que da frutos dignos. Amén. Arrepentimiento fue el mensaje que Jesús recibió directamente de su Padre. En el evangelio de Juan, Jesús dejó muy claro que el mensaje que él predicó lo recibió directamente del Padre. Él dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso está en Juan 12:49. Eso quiere decir que el evangelio de arrepentimiento, escuche bien, es un mensaje divino, hermanos. Es un mensaje divino. ¿Lo puede recibir a usted en su alma ahora? Es un mensaje del cielo para usted. No lo menosprecie. Y es un mensaje que no debe ser alterado ni tampoco ignorado. Si tú ignoras el mensaje del evangelio, déjame decirte que no hay salvación para tu vida. Es un mensaje divino. Es un mensaje de Dios hablándote con amor, amor por tu alma.
Usted necesita escuchar realmente eso. Y creo que tiene que escucharlo más de una vez. Porque yo estoy viendo caras aquí que dicen, pastor, si hubiera sabido yo no vengo. Amados hermanos, qué importante saber esto para tener una buena actitud ante las predicaciones de arrepentimiento. Esas predicaciones que vienen y escudriñan intensamente nuestros corazones. Me gustaría que hubiera otra actitud en ustedes, no porque me complazcan a mí, pero me gustaría que usted valorara que este mensaje viene del cielo para su vida. Abra sus ojos, abra sus oídos a la palabra de Dios que quiere llevarle a usted a vivir una nueva vida, una vida abundante en este siglo y en el venidero. Amén. Qué importante, hermanos. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Qué importante saber que Dios mismo le encomendó este mensaje a su Hijo y que eso es exactamente lo que Él quería decirle a la humanidad para poder ayudarla. Mire, Jesús no se inventó el mensaje, no lo copió de nadie. Era Dios mismo hablando a todos los hombres. Arrepiéntanse, sus vidas están mal, abandonen sus pecados, vuélvanse a Dios. No peques más, dijo Jesús. Ese era el mensaje que resonó y conmovió a Israel en ese tiempo. Y es lo que necesitamos hoy en día. Es lo que necesitamos hoy en día. De ustedes y yo necesitamos el verdadero evangelio. No un evangelio de lucecitas, no un evangelio de escándalos, no un evangelio de grandes aspavientos. Necesitamos un evangelio basado y fundamentado en la palabra de Dios, basado y fundamentado en Cristo. Un evangelio cristocéntrico, que no sea invadido por ningún método, por ninguna idea, que no sea invadido por ninguna inspiración de hombre. Ustedes y yo necesitamos la verdad del evangelio. Jesús mandó que se predicara este arrepentimiento y este evangelio en todos los países. Dice la escritura en Marcos 6:8 y también el versículo 12. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y después dice en el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Después de su resurrección, Cristo Jesús también mandó que el mensaje se convirtiera a las naciones, que ese mensaje llegara a las naciones. Nosotros deberíamos estar muy agradecidos con Dios. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Por qué le está dando gracias a Dios? ¿Sabe por qué debemos darle gracias a Dios? Si usted dijo gracias, Señor, sin entender por qué, le voy a aclarar por qué debemos decir gracias al Señor. Justamente por esto. Porque el evangelio no se quedó en Jerusalén, sino que el evangelio se esparció y ha llegado a todas las naciones, porque Dios quiere que todos los hombres vengan a un genuino arrepentimiento. Dele gloria a Dios porque el mensaje no se quedó guardado. Dele gloria a Dios porque el mensaje llegó a sus oídos. Dele gloria a Dios porque ha tenido misericordia de usted. Y dele gloria a Dios si usted se ha podido arrepentir. Él nunca dijo a sus discípulos que le hablaran a la gente de humanismo, de prosperidad económica o de religión. Él les dio el mismo mensaje que había recibido del Padre y ellos lo predicaron fielmente. Pero fíjese esto, hermanos. El último mensaje de Jesús a las iglesias cristianas fue de arrepentimiento. Aún para los que se habían arrepentido una vez, Jesucristo les volvió a predicar arrepentimiento, pues era necesario para su restauración. Y voy a explicarles por qué digo esto. Apocalipsis 2:16, por favor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. Y luego Apocalipsis 3:19 dice, y reprendo y castigo a todos los que amo.
sé pues celoso y arrepiéntete. Los dos pasajes terminan diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús insiste en este mismo mensaje a iglesias que no estaban caminando correctamente. Yo creo que este mensaje es para usted y para mí hoy. Yo creo que este mensaje es para la iglesia hoy. Hoy necesitamos de forma urgente caminar con un corazón que hace caso a lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que realmente la palabra nos está diciendo hoy. Arrepiéntanse. Yo no sé de qué usted se tiene que arrepentir, pero lo que sí sé es que usted necesita arrepentirse. Las cosas privadas las tomará usted con el Señor. Aún los apóstoles también predicaron el mismo mensaje. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, en Hechos 2:38 dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquí hay algo muy hermoso: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Este es el punto donde comenzamos a entender cómo hacerlo. Pues no depende de ti. Cuando tú te arrepientes, escúchalo bien, abre tu corazón a la fe. Cuando tú te arrepientes, la palabra de Dios nos dice que recibimos el don del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, tenemos al grandioso, majestuoso y más grande ayudador que nadie pueda tener, Dios mismo, guiando tu vida, revelándote cómo vivir, trayendo a tu memoria las palabras de Cristo, enseñándote el carácter de Cristo, revelándote a Cristo y enviándote directamente al Padre. Eso es lo que tú recibes cuando te arrepientes, pero debes hacerlo genuinamente. Ese mismo mensaje Pedro lo repitió a 5,000 personas después. Y luego dice algo interesante. El versículo 19 de Hechos 3 dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuántos anhelan eso hoy? Diga: Señor, borra mis pecados. Pero sabe una cosa, no es automático, usted tiene que arrepentirse. ¿Para qué? Hay algo que va a suceder si tú te arrepientes de tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Eso parece muy, muy pequeño. Cuando pensamos en refrigerio, pensamos de pronto por una Coca-Cola helada. Pero estamos hablando de tu alma. El alma que está sedienta, el alma que está angustiada, el alma que está triste, acongojada. Estamos hablando de un alma atada por el pecado, sedienta de paz, sedienta de amor y de vida genuina. Dios quiere que tú tengas tiempos de refrigerio para tu alma. Recíbelo en el nombre de Jesús a través de un genuino arrepentimiento. Ustedes y yo necesitamos el verdadero evangelio. Dios no iba a bendecir a aquella gente a menos que tuviera un genuino arrepentimiento. Pablo también nos habla del arrepentimiento, amado hermano. El instrumento escogido por Dios para escribir una gran parte del Nuevo Testamento, maestro, experto en las escrituras, que incluso dice la escritura que visitó el paraíso, siempre habló un claro mensaje de arrepentimiento. Tanto en estudios bíblicos por los hogares como públicamente. Eso dice la escritura en Hechos 20. Y dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje no tiene un solo lugar. Este mensaje tiene cabida en cualquier parte. No importa si es en tu casa, ahí donde más lo necesitamos, si es en tu trabajo, si es en la escuela, lleva siempre este mensaje en tu boca. El arrepentimiento es necesario para vida eterna. También dice la palabra que el apóstol Pablo enseñaba lo siguiente en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia,
Gracias, Señor, porque de ahí nos has sacado. ¿Cuántos pueden decir eso? Si alguien se siente ignorante conforme a la escritura, qué bueno, hay oportunidad de aprender. Amén. Entonces dice la escritura ahí: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una vez más, este mensaje es para todo lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no hablaba Pablo otra cosa? Porque él sabía el secreto para que una persona tuviera la bendición de Dios. Amado amigo, ¿cómo necesitamos ese mensaje hoy? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos saben que necesitamos un mensaje de verdad hoy? Cuánta derrota, cuánta miseria espiritual hay en muchas vidas por falta de un profundo arrepentimiento. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Cuánta derrota, cuánta miseria espiritual hay en las iglesias por no predicar el arrepentimiento. Es necesario que la iglesia escuche estos mensajes. Si hoy no es muy de su gusto la predicación, me alegro. ¿Cuántos se han perdido por no escuchar que deben arrepentirse? ¿Cuántos, rechazando el arrepentimiento, están caminando hoy divagando por las calles, presos, esclavos de la misma vida y aún peor que la que llevaban antes? Amados hermanos, sin arrepentimiento no hay bendición. Necesitamos oír enseñanzas que nos pongan, que nos expongan mejor, que nos quebranten, que nos hablen de las cosas claras y por su nombre, para que venga convicción de pecado y haya un profundo arrepentimiento. Entonces veremos la bendición de Dios y entraremos en el nivel de vida y poder espiritual que la Biblia enseña. No es algo que yo les esté pintando, hermanos amados. Si ustedes van a la escritura, saben lo que es dar, o podrán conocer lo que es dar o rendir frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos, un arrepentimiento genuino. Quiero terminar hablándoles de un arrepentimiento de corazón, un verdadero arrepentimiento. Por favor, vayamos a Lucas 15, versículo 21 en adelante. Señor, háblanos. Padre, guíanos. Señor, rompe toda dureza de corazón. Amado Padre Celestial, yo te pido, bendito Dios, que el diablo no pueda traer pereza ni cansancio en este momento. Que se abran los ojos de los que están somnolientos, Padre. Que se ha avivado el corazón del que hoy está con un corazón acongojado. Que todo rechazo al evangelio se ha roto en esta hora en el nombre de Jesús. Que todo menosprecio, Señor, y toda indiferencia al evangelio, Señor, tú la gobiernes ahora y la eches fuera. Que tú tomes poder en este lugar, Señor, y que esta palabra cobre vida, Señor, en los corazones. El hijo pródigo. Este joven que se había ido a gastar toda su fortuna, incluso con prostitutas y muy lejos de su casa, estando en una condición terrible después de haberlo perdido todo, volviendo en sí, dice la escritura, después de estar incluso deseando la comida de los cerdos, volviendo en sí dijo: oh, iré a la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo? Y luego viene al padre y le confiesa y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es un punto fundamental, porque ustedes y yo tenemos que ser conscientes, amados hermanos, de que nuestro pecado no solamente ha sido contra nosotros mismos y contra nuestra familia, sino contra Dios. Pero Dios
que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, tengamos vida. Él hoy tiene un mensaje para ti: arrepiéntete. Este joven dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo pecó contra Dios y su padre cuando estaba cuidando los cerdos, y se levantó y fue de regreso al hogar bajo esta frase que acabamos de leer. En su humillación no quiso ser llamado más como hijo, reconociendo que no tenía ningún derecho. Y esto es muy importante, hermano amado. El pecado nos quita todo derecho. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja del corazón de Dios. Pero el arrepentimiento hoy nos acerca a Dios. Amén. Este joven reconoció que no tenía entonces ningún derecho. No había ningún mérito en él. Y su entrega a su padre era completa, sin condiciones, ni hipocresías, ni queriendo sus propias conveniencias. Es necesario que hoy derramemos nuestro corazón a Dios. Este fue un verdadero arrepentimiento y por tanto fue perdonado. Y eso es lo que debemos aprender hoy, amados hermanos. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Aunque no parezca elegante ni muy sofisticado el mensaje de arrepentimiento, es el mensaje que Dios ha dado para nosotros en este día. Aunque parezca demasiado duro, y a veces lo sea, eso es lo que necesitamos oír para tratar con nuestros corazones. Eso es lo que necesitan oír las familias y nuestra sociedad perversa y cada vez más depravada. Lo necesitan oír cada uno de ustedes, lo necesita oír el profesor, el político, el médico, el ingeniero, lo necesita oír todo el mundo, pero sobre todo lo necesita oír la iglesia. Amén. Si su vida espiritual está seca y vacía, si está harto de ser esclavo de sus pecados por su carácter o por su forma de vida, y si se da cuenta que realmente en su vida no hay una victoria, usted necesita alimentarse con el evangelio. Usted necesita un profundo arrepentimiento. Usted necesita el verdadero evangelio. Quiero pedirles en el nombre de Jesús que ustedes inclinen sus rostros ahí donde están. Quiero pedirle que usted traiga a su memoria y libre de cualquier hipocresía, le pida a Dios: Señor, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, yo sé que mi vida no es algo de lo que me siento orgulloso, de estas cosas ocultas, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este día pueda haber en mi vida un genuino arrepentimiento. No esperes a que un día estés descubierto en un pecado aborrecible para entonces querer arrepentirte. No esperes que te descubran. Es más, tú no estabas tan solo, tan sola cuando estabas